tu derecho a voto? Obvio, obvio. Bien, Ya está. bien. Corriendo viene para llegar a tiempo. Sí, 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 yo la verdad que me había olvidado también. Si no, no nos decía el pata, no, se me pasaba. Me iba a acordar en algún momento, calculo. En algún momento. Sí. Buenas tardes, ahí están los chicos saludando. Buenas tardes a todos, a todas. Uy, a ver, sí, se escucha ahí doloroso, se escucha. Baja el micrófono, Carolina. Ahí está. Hay muchos micrófonos abiertos. Muchos micrófonos abiertos. Bueno, bueno. Bueno, no estamos poniendo mucho énfasis en cuestiones periféricas, nos dobles la cara, que son poquitos los que se conectan con cámara. Lamentablemente nos gusta que se conecten un poco más. Pero bueno, yo también los entiendo un poco porque yo estoy repodrido de las reuniones Zoom, pero bueno, creo que de algún modo las vamos a pelear un poquito este año para saber si este sistema mixto nos conviene. Vamos directo al grano. Vamos directo al grano. Esperen. Voy a grabar la clase. A la 1, a las 2 y a las 3. Recording in progress. Recording stopped. Para grabar en la nube, Recording in perdón. progress. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo andan? La clase anterior estuvimos viendo la verificación de créditos. Digamos que si bien son 5 las vías verificatorias, las más comunes, no sé si llamarle más comunes, pero las que nos encontramos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahora ya te digo quién es. Ábalos Carlos, creo que es. Ahí está. Las son, por un lado, la verificación tempestiva de crédito, que es la que es ineludible. Si no hay verificación de crédito, no continúa el trámite del proceso concursal, porque no concurren acreedores. Y en la etapa de concurso preventivo es como muy determinante, porque es sobre esa base sobre la que se construye la grilla de acreedores sobre la cual el deudor va a tener que hacer su propuesta de acuerdo y sobre la cual el deudor va a tener que conseguir las conformidades para obtener eventualmente una homologación del concordato, que ya vamos a ver, capaz que hoy mismo, de qué se trata esto. Cristian. Ahí está, ahí lo volvió a apagar Cristian. No nos muestra que está, pero nos da el micrófono para que sepamos que él está reunido en familia, disfrutando la tarde. Muy bien. Te decía que en la verificación tempestiva de crédito es una etapa ineludible dentro del proceso concursal, tiene características especiales. Ustedes tienen que saber exactamente cuáles son todas estas características, cuál es el trámite procesal. Es un trámite procesal muy particular. No existe en el campo del derecho otro sistema, otro procedimiento que sea parecido siquiera a este, en donde hay un acreedor que pide la verificación de su crédito, donde
el deudor y el resto de los acreedores pueden observar, o sea, no hay un contradictorio, no hay un verdadero contradictorio. Los acreedores, decía, cualquier acreedor o el deudor pueden observar el pedido verificatorio. Se da la particularidad que hay una sindicatura, ¿no es cierto?, que es un sujeto ajeno a esta relación jurídica preexistente, que es quien tiene la potestad, a pesar de que el artículo 33 habla de facultad, tiene la potestad de recabar información, ¿no es cierto?, para engordar, entre comillas, el legajo y poder aportar elementos probatorios que le permitan luego al juez determinar sobre la verificación, sobre la admisibilidad o sobre la inadmisibilidad del crédito pretendido. Lo que decíamos en la clase pasada, y que le da un tinte muy, muy, muy especial a este procedimiento, es que el juez, que es el único que resuelve, la sindicatura meramente expresa opinión e incorpora medios de prueba, de investigación. Silvina, Cristina, pasa, apagate el micrófono, por favor, ya que no tenemos el gusto de verte, apagate el micrófono. Bueno, te decía de que tiene la particularidad de este proceso, este procedimiento, o esta etapa del proceso concursal, en el que la sindicatura recaba información, la incorpora dentro de un legajo, pero luego, y miren ustedes, por ahí si ustedes tuvieran un poquito de ejercicio se darían cuenta de la importancia de esto, no se incorpora todos estos medios de prueba al expediente, al concurso, para que el juez resuelva. El juez resuelve en base a una síntesis que hace la sindicatura, una síntesis que está plasmada en el informe individual, de allí la importancia del informe individual, en la cual el síndico expresa cuál es el pedido verificatorio, cuáles han sido las observaciones, cuáles han sido las actividades probatorias que ha realizado la sindicatura, y en definitiva sobre estos elementos probatorios sino que también emite una opinión, pero lo importante es cómo incorpora medios de prueba. Lo particular, digo, es que el juez resuelve sin tener elementos de prueba a la vista. Esto es muy importante porque en los procesos comunes y corrientes el juez tiene una inmediatez sobre la prueba. Si bien en algunos casos hay audiencias que se ponen por escrito, pero el juez las lee directamente, las ve la pericia, lee la absolución, lee la testimonial. ¿Me entienden? En cambio, acá en este tipo de procedimiento verificatorio tempestivo no se da esa situación. Por eso es muy, muy, muy particular el proceso. ¿A qué obedece esto? Esto obedece, permítanme una digresión, esto obedece a una cuestión histórica en la cual el concurso preventivo y la quiebra era una cuestión reservada a los comerciantes. Solamente vos podías acceder a este, entre comillas, beneficio, que es la ley de concurso, porque la ley de concurso, todo el mundo habla del paraguas protector del concurso preventivo. El paraguas protector se ve plasmado, como siempre decimos, sobre todo en dos institutos: en la suspensión del devengamiento de intereses de créditos comunes, y en la suspensión de ejecuciones individuales, donde el deudor va a poder disponer de todo su patrimonio sin sufrir embargos o presiones, digamos, de los acreedores que intentan cobrar sus créditos a través de la ejecución de bienes individuales. Entonces, esta protección se pensó básicamente para los comerciantes. Al haberse pensado como un problema entre comerciantes, la cuestión de la verificación era una cuestión muy, muy rápida, muy fácil. De hecho, ustedes fíjense que la ley tiene algún vestigio, ¿no es cierto? En algún momento habla de ser oído, de escuchar, como si habría una cuestión física, y bueno, cuando en realidad el proceso concursal hoy es todo escrito prácticamente, el 99,99 es todo escrito, pero en un primer momento era oral. Se presentaban los acreedores en una junta, decían: yo quiero este crédito, mire señor juez, acá está mi factura, acá está el título de crédito, acá está la sentencia que yo tengo en un juicio anterior, bla, bla, bla. Pero era una cuestión muy de comerciante. ¿Cuánta mercadería te vendo? ¿Cuánta me pagaste? Si tenés un título de crédito. Era muy, muy... Y ustedes saben que los comerciantes, obviamente, tienen todo documentado. Fíjate, también otra digresión, que
dentro del comercio se inventaron los títulos de crédito. Los títulos de crédito son un invento, pero genial. Uno hoy lo da por sentado, que es un título de crédito, un cheque, un pagaré, ya letras de cambio no se usan. Pero un cheque es una cuestión genial porque es una cuestión que te permite, te da crédito a plazo. Cuando vos tenés crédito a plazo se activa la economía, vos podés comprar mercadería, materias primas y después la podés pagar al cabo de un tiempo. Eso es el crédito. Entonces, bueno, toda esta cuestión era manejada puramente entre comerciantes. Cuando la ley de concurso empieza a abrirse, de algún modo, empieza a abrirse para los sujetos que no son comerciantes, llegando al extremo del día de hoy, en donde se puede concursar cualquier persona, aunque no esté obligada, y acá hay una cuestión de detalle, que puede ser importante al momento del parcial. Hay una cuestión de detalle que es la siguiente. Nosotros venimos diciendo que se puede concursar el ama de casa, que se puede concursar el jubilado, se puede concursar el policía, hay muchos concursos policía, no sé por qué. Sujetos que no están vinculados con la actividad comercial estrictamente, o sea, no realizan actos de comercio estrictamente. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de los sujetos que realizan actividades de intercambio de bienes y servicios, de llevar libros de comercio. Luis, sacate el micrófono. Entonces, ¿por qué es relevante esto que te estoy diciendo? Luis Torres, saca el micrófono, por favor. Perdón. ¿Por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque cuando a vos te piden, remóntense, seguís con micrófono y yo sigo desconcentradísimo. Listo. Escúchame, cuando te vuelvo, ¿no es cierto?, a la etapa del pedido de apertura del concurso preventivo. En el pedido de apertura del concurso preventivo, vos tenías una cantidad de requisitos formales que estaban establecidos y que están establecidos en el artículo 11. Entre ellos, te tiro uno, están los balances, los 3 últimos balances. ¿Qué ocurre? Si vos no estás obligado a llevar balances, se entiende, la jurisprudencia entiende, de que a este sujeto se le exime de la presentación de los balances. Entonces, acá vos fijate que tenés te estoy llevando un poco hacia atrás, pero porque estoy trabajando en el tema de los comerciantes, pero fíjate que tiene que ver con el parcial. ¿Por qué? Porque la ley te dice, acá hoy sí traje la ley te dice en el artículo 11, ¿no es cierto?, inciso 4, que son requisitos de la presentación de concurso preventivo acompañar copia de los balances u otros estados contables exigidos, bla, bla, bla. Cuando vos sos policía, ama de casa, o no tenés una actividad comercial, se estila, y la jurisprudencia creo que es unánime, en decir, bueno, como vos no estás obligado a llevar balance, yo no te exijo este requisito, te abro el concurso preventivo. Entonces, ¿qué están queriendo decir ahí? Que la apertura de la legitimación activa para el concursamiento, es decir, que se le permite a todos los sujetos prácticamente de derecho privado, no exige el cumplimiento del inciso 5 del artículo 11. O sea, no te exigen que seas comerciante, porque si vos fueras comerciante, vos como comerciante sí tenés que llevar libros de comercio, y sí tenés que llevar balances. No sé si me van siguiendo porque me volví hacia atrás, pero ahora te vuelvo a enganchar. Entonces vos tenés que hay una aparente contradicción entre lo que te exige la ley y lo que se está resolviendo unánimemente en la jurisprudencia, que te abren un concurso cuando vos no sos comerciante y no tenés balances, porque no estás obligado a llevar balance. Entonces decir, yo no, como no estoy obligado a llevar balance, solicito que se me abra el concurso preventivo. Pero alguien podría decir, haciendo una interpretación diferente de la ley, y no, señor, yo te abro el concurso en la medida en que vos tengas balance. Si vos no llevas balance, y como los requisitos del artículo 11 son claritos, vos no llevas balance, yo no te abro el concurso. ¿Esto por qué lo traigo a colación? A ver si, Adita, vos me podés ayudar con que vos hablaste mucho de esto hace 2 o 3 años, con la incorporación que hace el código, ¿no es cierto?, a que ya
prácticamente a todos los sujetos, salvo, por suerte, a los abogados, y creo que a los contadores tampoco se les pide, a los profesionales con ejercicio de la profesión liberal, no se les exige la realización de estados contables, ¿no es cierto? Pero salvo estas profesiones liberales, a todo tipo, toda mujer, qué sé yo, que realice actos de comercio, entre comillas, porque ahora ya la definición de acto de comercio está muy entre comillas, ya con el nuevo código, ya Dita me está haciendo así, como que no hay no estamos tan ceñidos en lo que era el acto de comercio en sí, que creo que ustedes mismos también ya lo llegaron a estudiar, o capaz que ya estudian con el nuevo código. Bueno, al no haber actos de comercio, igualmente están obligados quienes realizan actividad lucrativa, llámale así, y ahí sí te pido una mano ahorita, si no me podés aportar qué es lo que dice el código en eso, para que estos sujetos estén obligados a llevar estados contables. Bueno, y acá cierro. Me fui hacia atrás en la apertura del concurso preventivo de cara a lo que puede llegar a ser pregunta parcial y decir, está bien, no se me exige ser comerciante, como se exigía en algún momento, pero el inciso 5 me dice acompañar balance. Ah, bueno, pero como no soy comerciante y no estoy obligado, no se me exige. Ahora, el nuevo código dice, ojo, que todo el mundo está obligado a llevar balance, salvo las profesiones liberales. Pero después el resto... Dale. Te leo. Dice el 320. Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas, privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Eso es obligado. Y cualquier otra persona física o jurídica puede llevarla si quiere, o sea, es facultativo. Incluso yo suelo decirles a veces que no es una mala opción para los casos de los matrimonios, porque como hay matrimonio, hay divorcio, hay matrimonio, hay divorcio, hay matrimonio, hay divorcio, se mezclan los patrimonios, vienen los sucesorios, y bueno, sí, qué mejor prueba que llevar cada uno sus estados contables. O sea, obligaciones para la actividad económica, pero facultad para todos. Bien, miren, vuelvo a leer esta parte del artículo 320. Están obligados a llevar contabilidad, y este artículo 320 ustedes son contables, se lo tienen que saber de memoria, porque eso es dinero para ustedes, eso es trabajo para ustedes. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada. ¿Veis? Ya no habla de actos de comercio. Acordate lo que yo te dije, donde me quedé enganchado, que esto era una ley de comerciantes, donde incluso no había ni juez. El procedimiento originalmente no era ni siquiera un proceso judicial, era un proceso que lo tramitaban entre comerciantes. El comerciante más viejo era el que de algún modo cortaba el queso, y ahí se producía una discusión y los acreedores conformaban como un grupo, etcétera, etcétera. Todo se daba entre comerciantes, y esos son los problemas de los parches legislativos. Esta ley 19.551, la 24.522, es heredera directa de la 19.551 del año 1972. Esa ley 19.551 es hija putativa, para no volver a decir heredera, es hija putativa de la ley de italiana de 1942. Qué hija de su madre. No, espera, la voy a quitar, que me perdone. Está laburando, que me perdone. No la denuncio, pero la quito de sala. Perdón. No, ya, si estás laburando, viejo, no me prendás la cámara. Si yo no te tomo lista, no me importa si estás, si no estás, ¿qué querés? Bueno, la verdad que no, me cuesta entender gente que se conecta, por lo menos en las clases nuestras, en la teórica de Adite Mía, o sea, si están bien, si no están, no nos importa el problema de ustedes, son grandes, ya ustedes. No, mandaba viendo a ver quién vino, ay, profe, quién chupa las medias, no nos interesa, no quiero que sepan derecho concursal. Bueno, sigo. Profesor, entonces, disculpe. Hay una opción en el Zoom para poder silenciarlos a todos y no tener que estar viendo uno por uno. Sí, ya sé, soy queso, hermano, pero
Sí, está bien, no sé dónde está la opción, ya después la busco, espero que no se ve. Aguirre, Gabriela, sacate el micrófono, silencia. Ahí está, silenciar a todos. ¿Y qué, me silencio yo también? No, porque la estoy silenciando a Adita, pues no quiero eso. Bueno, listo, ya silencié a todo el mundo, Adita, habilitate, perdón. Vuelvo. Mirá vos lo que genera esta desconcentración, como si fuera fácil estar concentrado para tratar de decir algo que sea interesante y que usted no sienta que pierden el tiempo. El tema de los comerciantes, estábamos hablando ahí, porque el tema de la verificación de crédito es un tema que estuvo pensado ahí. Entonces yo digo, claro, vamos copiando de algún modo todos los sistemas legislativos anteriores sin darnos cuenta que hay un montón de evolución. La cuestión más importante es que antes no era un proceso judicial puramente, no había un verdadero contradictorio. Era una cuestión entre comerciantes, porque los actos entre comerciantes son muy sencillos. Te compro y te vendo mercadería. A lo sumo te meto un título de crédito. ¿Qué otros títulos más pueden tener los comerciantes? Era muy sencillo. Por eso la verificación de crédito, al día de hoy, con esta secuencia que tenemos, es un trámite que no es específicamente judicial. A mi criterio, a pesar de que hay muchos que dicen que la contradicción se da cuando los acreedores pueden observar, no hay un verdadero contradictorio. No hay una posición procesal, no hay una carga procesal, ni siquiera está clara, porque es un tema de examen, ni siquiera está clara cuál es la carga procesal respecto de quién debe probar la causa de la obligación. Hay quienes sostienen que la causa, como Gracia Ávila, que sostienen que la causa de la obligación la tiene que probar el acreedor. Y hay quienes sostienen, como Mafía, que la causa de la obligación en verificaciones tempestivas, solo en verificaciones tempestivas, pesa sobre la sindicatura. Bueno, todo esto se produce, ¿no es cierto? El conflicto se produce porque venimos como trayendo un procedimiento que era netamente oral incluso, era oral, se verificaba y se votaba y no más. No había tanta dificultad. Mostrame la factura, ¿cuánto es? Bueno, a fulanito anotale como que es acreedor de 10 pesos, a menganito 15, a sultanito 30. ¿Cuánto es? 45, 50. Listo, 50. Tenés que conseguirme las 2/3 partes de 50. Y se acababa el problema. Ahora, vos fijate que tenés, mirá dónde me detengo. Y sigo en verificación de crédito. Vos tenés una verificación de crédito de una entidad bancaria. Una entidad bancaria, si alguno de ustedes alguna vez pueden acceder a un resumen de cuenta de una entidad bancaria, es un jeroglífico. ¿Cómo se llama el profe de matemática de ustedes? Matemática final, creo que es el candidato ahora a vicerrector, no sé cómo se llama ahora. Ya me delato por quién voté, porque no me acuerdo ni cómo se llama. Inamorato. Pero, Inamorato, bueno. Inamorato. Ni Inamorato puede desentrañar lo que dicen los resúmenes de cuentas de las entidades bancarias. Porque en las entidades bancarias vos tenés créditos hipotecarios, créditos prendarios, descubierto a plazo fijo. Luego tenés, como el tipo ya está en la lona, le hacen una redeterminación, le aplican intereses sobre intereses sobre intereses, punitorio, moratorio, compensatorio, todos los orios que se te ocurran, y le ponen en cero la cuenta y dicen, bueno, te doy un crédito de 10 millones de pesos. Pero ya el crédito de la plata que le han dado al tipo, y esto lo hice yo, no lo hice con un técnico, un contador, lo dice, la plata que le das representa muchas veces, si va pasando el tiempo, el 10 o el 20% de lo que figura nominal en la cuenta corriente bancaria. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando vos vas a pedir una verificación de crédito de un banco, ya no es un problema de comerciante, te vendí 10 kilos de seda y vos tanta plata en seda. No. Ahora es una construcción que hacen las entidades bancarias y los que tienen tarjeta de crédito, porque ya ahora muchos obviamente nos obligan a meternos dentro del sistema, a ver si alguno de ustedes entiende lo que son esos resúmenes bancarios. Bueno, cuando el acreedor pide la verificación de su crédito, ahí hay una cuestión que podemos decir, no, paren. Acá se está violando la par condicio creditorum porque este crédito no es real, porque este crédito le han aplicado intereses sobre intereses. El origen de la deuda, que se remonta al año 2017-18, no se corresponde con lo que el normal desenvolvimiento de la economía daría como crédito, como deuda.
¿Qué quiero decir con esto? Que no es tan simple expresarse sobre la verificación de un crédito. Ni te cuento cuando el crédito está controvertido, cuando hay cuestiones litigiosas, cuando hay un incumplimiento contractual, cuando una de las partes dice, no, yo resuelvo el contrato por finalidad del fin del contrato. Yo les digo eso a ustedes y ustedes me dirán, ¿qué es la finalidad del fin? ¿Qué es la frustración del fin? Y el otro dirá, no, yo te resuelvo, en realidad yo te resuelvo a vos porque vos incumpliste con la cláusula quinta del contrato, que a su vez está vinculada con otro contrato conexo. Entonces, vos decís, ¿cómo? ¿Contratos conexos? ¿Para qué hizo? Bueno, el código lo prevé, contratos conexos, interpretación. ¿Cómo es el incumplimiento de los contratos, vicisitudes de los contratos de Mosaic to Raspe? Bueno, todo eso requiere una construcción que es muy difícil de desentrañar en un proceso verificatorio. No es muy fácil, esto quiero decir, no importa que no se haya entendido mucho el contenido de lo que dije, sino que se palpe de que la verificación tempestiva de crédito está muy ceñida, es un procedimiento muy particular, y encima, ¿no es cierto?, define la mayoría, que es lo que tenemos que hablar teóricamente hoy. Me definen las mayorías. ¿Qué mayoría me define? Entro entonces en materia. Me quedé colgado con lo del comerciante, pero ya está, cerremos y tratemos de avanzar un poco sobre la bolilla de hoy. ¿Qué es lo que me define? Me define la cantidad de acreedores que van a participar. La bolilla 5, que es de la que hoy pretendo que vocemos algo para que se entienda esta negociación, esta etapa de la negociación que se denomina periodo de exclusividad, de cara a la bolilla siguiente, que es el concordato. El concordato es donde se termina de definir prácticamente el parcial, ¿no?, del día 2 de mayo. Así que es bueno que entiendan ustedes medianamente lo que pasa en esta etapa. En el punto 1 de la bolilla, tenemos informe general, plazo de presentación, contenido, finalidad del informe, bla, bla, bla. Ahí nos remitimos al artículo 39. Pero les digo lo siguiente. Vos tenés la resolución del artículo 36. Esta es una línea de tiempo. Así. Vos tenés la resolución del artículo 36. Luego de eso, tenés un acto procesal que es cuando el deudor propone categorizar sus créditos. ¿Qué pasa? La ley anterior, la 19.551, establecía como un criterio mucho más estricto respecto de la par condicio creditorum y decía, bueno, todos los acreedores que se encuentran en igualdad de condiciones, entiéndase, acreedores quirografarios por un lado, acreedores privilegiados generales por el otro y acreedores privilegiados especiales por el otro, cada uno de estos acreedores tienen los mismos derechos, están en igualdad de condiciones. Eso decía la 19.551. Hoy sigue diciendo algo parecido, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. Como hay paridad, el deudor tiene que ofrecer la misma propuesta para los quirografarios, sea cual sea el acreedor quirografario, la misma propuesta para todos los acreedores con privilegio general y la misma propuesta para los créditos con privilegios especiales. Así funcionaba en la 19.551, cuando había una junta de acreedores que era también una audiencia a viva voz, en el cual el deudor hacía a viva voz la propuesta concordataria y los acreedores a viva voz levantaban la mano apoyando o no la propuesta concordataria. Si se reunían las mayorías de ley, que eran las mismas, entonces el juez podía homologar el concordato. Ustedes fíjense que es todo breve, era todo. Sentaban en las juntas de acreedores, ya estaban acomodados. ¿Qué quiere decir que ya estaban acomodados? Ya estaban comprados.
ellos iban y levantaban la mano aceptando una quita importante, una espera importante, pero en realidad ellos ya habían cobrado su crédito, ¿no es cierto?, por afuera del expediente. Esto, y ustedes me dirán, pero profe, esto no está en la ley. Sí, es verdad, no está en la ley, pero te diría que cuando vos lees doctrina, ¿no es cierto?, está como sentado esto. Como que se entiende, al día de hoy se entiende, de que es como un poco moneda corriente, con algunos ajustes, digamos hoy. Entonces la ley dice, ¿cómo se producía esta compra de crédito? Bueno, se le pagaba al acreedor el 100% del crédito, lo compraba una tercera persona, esa tercera persona en calidad de cesionario iba a la junta de acreedores y levantaba la mano a cuanta propuesta le hiciera el deudor. Entonces la ley, el legislador de 1995, ¿no es cierto?, dijo, bueno, vamos a poner blanco sobre negro esta situación y entendemos que no se le puede hacer la misma propuesta a todos los acreedores. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un acreedor laboral que un acreedor comercial. No es lo mismo un acreedor bancario que un acreedor fiscal. No es lo mismo ser un proveedor actual de la empresa en marcha a que ser un acreedor que no lo vamos a ver nunca más en la vida. Todo esto le da particularidades que no se expresan en la ley, pero que son el sustrato de nuestra ley de concurso. Nuestra ley de concurso, por eso están ustedes, por eso hay un síndico o una síndica, porque se supone que puede haber una manipulación, un abuso de derecho en la utilización de esta herramienta que es tan buena, que es tan importante para sanear un patrimonio. Entonces, este legislador de 1995, que es la ley original de la 24.522, dice, cristalicemos las cosas y permitamos que el deudor haga ofertas diferenciadas. Primera cuestión, que haga propuestas diferenciadas. O sea, que no tiene que ser una propuesta para todo el mundo igual. Yo puedo hacer varias propuestas, ¿no es cierto?, para la misma clase de acreedores. Cuando digo clase de acreedores, en realidad se clasifican créditos, no acreedores, porque un acreedor puede tener distintos créditos. El ejemplo más típico es la AFIP. AFIP es un solo sujeto, normalmente tiene privilegio especial, privilegios generales y créditos quirografarios. Entonces no es que votan 3 AFIP, vota una vez cada acreedor, pero por el crédito que tiene verificado o declarado admisible. O sea que AFIP votará en la categoría de quirografario, votará en la categoría de privilegio general y votará en la categoría de privilegios especiales. O sea, se agrupan créditos, no acreedores. Son pequeñas sutilezas del lenguaje que en algún momento sirven para resolver algún problema que se puede llegar a presentar. Entonces la ley, digo, te permite, dice, te abro la posibilidad de que hagas propuestas diferenciadas, pero también te abro, y acá con esto hay un aparente rompimiento, no sé si existe la palabra rompimiento, hay un aparente rompimiento con la par condicio creditorum. ¿Por qué? Porque se le permite al deudor clasificar a los acreedores de acuerdo a distintos criterios objetivos. No te establece un criterio la ley. Te habla de una palabrita que es muy ambigua, ¿no es cierto?, pero que el juez en algún momento la hará jugar cuando considere que no responde a los parámetros o a los paradigmas que establece la ley. ¿Cuál es la palabrita y cuál es el paradigma? Dice que puede clasificar de un modo razonable. ¿Qué es lo que busca aquí la ley? Es que vos puedas clasificar, y te voy a dar con un ejemplo, se va a entender claramente, que vos puedas clasificar acreedores, por ejemplo, quirografarios, y vos digas, bueno, yo a los acreedores quirografarios los voy a dividir en categorías. Aquellos acreedores que les debo entre 0,01 y 1 millón de pesos conforma una subcategoría, QA, quirografario A. Aquellos acreedores quirografarios que les deben entre 1,1 millón y 10 millones de pesos,
los coloco en la categoría QB, invento la clasificación. Y aquellos que tengan más de 10 millones de pesos sería una categoría QC. O sea, yo los puedo clasificar, por ejemplo, por el monto. También los puedo clasificar por la moneda deudada. Si debo dólares, pondré a todo lo que le debo dólares en una categoría, si debo peso en otra categoría. Por la naturaleza de la obligación, si son créditos comerciales, si son créditos bancarios o financieros, si son créditos fiscales. No te nombro el laboral porque la ley establece 3 categorías mínimas. Vos no podés categorizar menos que 2 puntos. Quirografarios, privilegiados, no te distingue acá la categoría mínima si la tenés que subdividir entre especial y general, podés hacer una sola de privilegiados, y sí o sí tenés que meter quirografarios laborales. Te dije el otro día, estudiá la cuestión laboral. Ya empieza a tener sentido para qué vos tenés que saber la cuestión laboral y para qué vos tenés que saber cuáles son los privilegios de los créditos laborales, artículos 241 y 246. Tienes que saber para el examen. Entonces, la ley te dice que vos tenés que clasificar como vos quieras, del modo que a vos te parezca razonable, es tu estrategia de negociación, porque la ley supone que vos vas a hacer propuestas diferenciadas. O sea, recoge la experiencia de la Junta de Acreedores de la ley anterior, en la cual ya entraban los acreedores todos acomodados, y dice, no, blanqueemos esta situación, no lo encorsetemos al deudor en una propuesta única que no la va a poder conseguir, porque no le va a ofrecer lo mismo un crédito laboral que de naturaleza alimentaria, que a un crédito fiscal, que ya tenemos planes de pago de hasta 96 cuotas. Son entidades distintas. Le permitamos al deudor que él pueda categorizar, clasificar. ¿Qué clasifica? Créditos. Acuérdense. Bien. Pero te dice, clasifica como vos quieras, del modo que sea razonable. Lo que no podés hacer es tener una clasificación mínima, o sea, no podés tener menos que quirografarios laborales y privilegiados. El conflicto acá de entendimiento en la primera etapa de conocimiento está en los quirografarios laborales, porque en principio los créditos laborales están recubiertos con 2 privilegios, privilegio especial y privilegio general. La mayoría de la doctrina dice que hay algunos créditos laborales, por ejemplo, los que exceden de los 6 meses de las remuneraciones, o los que exceden de la mora de 2 años a contar desde que se devengó el crédito hasta que se presentó el concurso preventivo, que esos 2 créditos de origen laboral son originalmente quirografarios. Originalmente quirografarios. Yo participo de la idea de que ningún crédito laboral es quirografario. Todos tienen esta dicción del 246 que dice, y todo otro crédito laboral. Para mí esa palabrita del 246 indica que todos los créditos de origen laboral son cuanto menos privilegio general. Bueno, ya sea una u otra teoría, no importa, la mayoritaria, la que dije primero, que entienden de que hay 2 créditos que son originalmente quirografarios, que son los salarios más de 6 meses y los intereses desde la mora por 2 años hasta la presentación del concurso preventivo, los que están por afuera de los 2 años ya son quirografarios. Esos nacen como quirografarios laborales, punto. Pero, y acá te viene otro lío bárbaro a vos para el parcial, pero en esta bolilla vos tenés, me fijo en qué punto la tenés, para los que están viendo el programa, o para los que tienen el programa en la mano, vos tenés en el último punto, en el punto número 5, último renglón, tenés renuncia a los privilegios. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor pide la verificación de su crédito. Si ustedes más o menos estuvieron leyendo, saben que cuando vos pedís la verificación de tu crédito tenés que cuanto menos decir 3 cosas, monto, causa y privilegio, obviamente acompañar todos los títulos justificativos, y si te declaran verificado el crédito con el privilegio, porque así corresponda, o porque en última instancia así lo diga el juez, vos como acreedor tenés la posibilidad de renunciar a ese privilegio. ¿Para qué alguien quisiera renunciar a un privilegio que se supone que es una preferencia de cobro de un acreedor
sobre otro acreedor respecto de bienes determinados. ¿Por qué alguien quisiera renunciar? Porque le quiere hacer un favor al deudor. No pensemos en eso. Puede ser que eso ocurra así, pero lo que tenemos que pensar es que la ley le da la posibilidad al acreedor a que renuncie a todo o a parte del privilegio para incorporarse en la categoría de quirografario. Y acá, si alguien está leyendo, debería entender de que acá hay un problema. Acá acabo de denunciar un problema. Entonces, el acreedor que pide la verificación como privilegiado, que el juez le da el privilegio, tiene el derecho, o mejor dicho, la facultad lo hace si quiere o no, derecho en cambio es otra cosa, pero tiene la facultad de renunciar al privilegio. Cuestión finita. En los laborales, por una cuestión de política legislativa, o sea, porque se le antojó al legislador, el crédito laboral puede renunciar, lo mínimo que puede renunciar es al 30%. Acá me hice lío, no sé si puede renunciar hasta no, puede renunciar al 30% sí, el mínimo que puede renunciar al laboral es el 30%, bien digo, y los comerciantes o el resto de los créditos pueden renunciar, la base es el 20%. O sea, que el tipo se queda con un privilegio, ¿no es cierto?, y renuncia a otra parte del privilegio. Ejemplo, si el tipo tiene un crédito de 100 pesos, privilegiado íntegramente, renuncia a 30 pesos de su privilegio, entonces con 70 participa de la categoría de privilegiados y con 30 participa en la categoría de quirografarios. ¿Se entiende? Espero que se entienda. ¿Se entiende o no se entiende? No veo cara de que se entienda. Bueno, se los dejo anunciar. ¿Cómo? Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. La ley establece que como mínimo tienen que haber 3 categorías, o sea, se debe agrupar como mínimo los acreedores en 3 categorías y te dice quirografarios laborales y privilegiados. Pero ¿qué pasa si no hay quirografarios laborales? No se categoriza. Está bien la pregunta. Está súper bien la pregunta. Por eso, pero yo te agudizo más la pregunta, que vos sos una de las pocas que me parece que está estudiando. La pregunta ahí sería, está bien, el crédito laboral, porque vos te adelantaste a lo que yo estaba por decir, porque la renuncia al privilegio tiene que ver con una facultad del acreedor para tener mayor injerencia en la votación. Si yo, acuérdense lo que les dije en la clase pasada, el concurso de acreedores se exige para aspirar a que sea homologado, cuanto menos el acuerdo con los acreedores quirografarios. Si llegás con los privilegiados, mucho mejor, que tienen mayorías distintas, pero la exigencia está sobre los quirografarios. Si no llegás con los quirografarios, se te abre un crackdown o directamente va a la quiebra si no son un sujeto crackdownable del artículo 48. Bien. Entonces, si el acreedor renuncia a parte del privilegio y se incorpora a la categoría de quirografarios, en vez de que el deudor deba 100 pesos de quirografarios, va a deber lo que se incorpora el acreedor que renunció a su privilegio, va a deber 110, 120. Ya se le modifica el cómputo para calcular las conformidades que necesita para alcanzar las mayorías concordatarias. Entonces, la renuncia al privilegio tiene que ver con un derecho del acreedor, ahí me vuelvo sobre lo que vos decías, tiene que ver con un derecho del acreedor, con una facultad del acreedor, de decir, yo renuncio una parte y con la otra me van a tener que llamar a negociar a mí también. Porque a partir de ahora yo entro en la grilla de partida de los acreedores que van a tener que contar con mi conformidad para que se den esta doble mayoría. Ahí te estaba diciendo que te agudizo todavía tu inquietud y digo, ¿hasta cuándo? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta unívoca. ¿Hasta cuándo un acreedor puede renunciar a un privilegio? Consecuentemente, como dijo acá la compañera Araceli, puede renunciar al privilegio y se incorpora a una de las categorías mínimas que establece la ley. Si el tipo tiene un privilegio general y renuncia a todo parte de su privilegio, entra en la categoría de quirografario.
los privilegios laborales, que ahí estaba yo tocando, ya sea que nazca el crédito originalmente quirografario con esta teoría que les dije, o bien el acreedor laboral renuncia a la parte del privilegio, se incorpora a la categoría de quirografario. Entonces tu pregunta, vos me decís, si no hay créditos laborales, si no hay cuándo créditos laborales, porque ahí hay un problema que no está legislado. ¿Hasta cuándo se puede renunciar para incorporarse en la categoría? O te hago la pregunta para contestarte a lo tuyo, para abrirte más dudas respecto a lo que vos decís. ¿Hasta cuándo podemos saber que un crédito laboral renuncia a su privilegio para incorporarse sí o sí a la categoría de quirografarios laborales? O sea, ahí hay todo un problema con las categorías, porque quiero volverme al meollo de la cuestión para que se entienda lo grueso. La ley te permite categorizar. ¿Para qué categorizás? O sea, ¿para qué dividís a los acreedores? Supongamos primero, dejemos de lado por ahora el tema laboral. Supongamos los privilegiados y los quirografarios. Si vos tenés estas dos categorías, ¿para qué las podés subcategorizar? Para hacer propuestas diferenciadas. En el ejemplo que yo te di hace un rato, de QA, QB y QC, vos a los acreedores con crédito menor a $1.000.000 de pesos, le puedes decir, le ofrezco pago de una quita de un 20% y una cancelación en 6 meses a partir de la homologación del concurso, porque el monto es chiquito. A los que son de 1.000.000 a 10, por una cuestión financiera, de cómo vos pensás enfrentar el pago de la deuda concursal en el cumplimiento del concordato, le puedes decir, bueno, a ustedes que les debo más dinero, ténganme un poquito más de paciencia, espérenme 6 meses y les pago en otros 12 meses, con algún interés. Y al que te debo más de 10 millones de pesos, a ustedes les pido mayor espera, un año y en 18 cuotas, por decir alguna cosa. Esto es muy relativo porque si bien desde el punto de vista de la necesidad se supone que el acreedor chiquito debería cobrar más rápido para sacarme un problema de encima, lo cierto es también que en la práctica el acreedor grande tiene mayor fuerza de negociación que el acreedor chico, porque el acreedor grande tiene mayor injerencia en el cómputo de las mayorías. Entonces, todo esto es una cuestión de estrategia, que para que ustedes lo entiendan, tienen que jugar con esto. En la clase práctica que van a tener la semana que viene respecto de este tema, yo les pido que ustedes, aunque no se haya entendido mucho lo que yo dije, yo les pido que ustedes en base a esto lean un poco esta cuestión, ¿no es cierto?, que se resume en esto. Categorización de créditos. Una vez que se categorizan los créditos, el síndico elabora un informe general, te estoy hablando cronológicamente en el expediente, elabora un informe general y luego, en el artículo 42, el juez da inicio al periodo de exclusividad. Cuando da inicio al periodo de exclusividad, fija, así dice el artículo 42, fija definitivamente las categorías de crédito. Y ahí vamos a saber quiénes son los que han renunciado, los que no han renunciado, y cómo se conforman definitivamente las categorías. Para que en un plazo de 90 días, periodo de exclusividad, el deudor pueda presentar una propuesta de pago, que puede ser cualquier cosa que esté en el comercio, pero que yo te la resumo para que se entienda, por lo menos en la clase de hoy, quita y espera, tiene que formalizar la propuesta de pago dentro de ese periodo de exclusividad, y dentro de ese periodo de exclusividad también tiene que obtener las conformidades de la ley establecida en el artículo 45, que son más de la mitad de acreedores que representen 2/3 partes del capital computable. Todo este sistema, ¿no es cierto?, que pretende reemplazar a la junta de acreedores anterior y que le permite al deudor hacer una negociación más flexible. El legislador o quienes participaron en el proyecto, que después terminó siendo ley, hablaban de que el deudor va a tener mayor posibilidad de negociación con los acreedores de acuerdo a la naturaleza del crédito, de acuerdo a las categorías que él advierta o que pueda ver que puedan ser agrupados. Lo que no Pedro, quiere la ley...
¿Me permitís una pequeña acotación con lo que dijo Araceli? En realidad, ella le preocupa si no hay acreedores quirografarios laborales. La ley, como para decírselo fácil, para que le resolvamos fácil, la ley lo que quiere es diferenciar a los acreedores quirografarios laborales del resto. O sea, no pueden estar junto con los otros. Y lo podemos ver de una manera así muy simple, diciendo, privilegiados, quirografarios y quirografarios laborales, si hubiera categorización, supongamos, ¿no es cierto? Y otra forma de entenderlo también sería, y bueno, pueden renunciar después de que yo haga la categorización. Entonces, ¿no es cierto? Como hay una posibilidad de que renuncien después, posiblemente por esa vía la hayan redactado así. Pero lo importante es que los quirografarios laborales no entran dentro de la categoría de los quirografarios comunes. Eso ténganlo presente. Y también tengan presente que el tiempo para renunciar puede ser posterior a la creación de las categorías. Entonces, eso puede haber dado la pauta para hacer esa diferenciación, para hacerlo simple, sin buscarle mucha complicación, porque la idea de categorizar es, lo importante de categorizar es la facultad de poder dar o ofrecer, ¿no es cierto?, distintas propuestas. Si no categorizo, no puedo hacer distintas propuestas. Ahora, si categorizo y después renuncio a la categorización, ya está, le hago la misma todo, listo, ¿no es cierto? O sea, es una opción, la tendrá que evaluar como estrategia el deudor y sus asesores y demás. No es una obligación, sería una opción, ¿no es cierto? Y te dice, si mínimamente se va a categorizar, no te olvides que los acreedores quirografarios laborales no entran con los otros. Es una categoría distinta. Precisamente por lo que estaba diciendo Pedro, de la diferencia que hay entre un acreedor laboral y cualquier otro acreedor. Es remarcar un poco más esa diferencia. Y para Perfecto, rematar, profe. perdón, ahí te doy la palabra, pero para rematar lo que dice Adita, ahí ella dejó picando, ahí la pregunta, que no tiene una respuesta unívoca, es ¿hasta cuándo puede renunciar el acreedor? Y ahí la respuesta sería en cualquier momento, vos podés renunciar en cualquier momento. Sí, está bien, pero ahí esperá que complete la pregunta. ¿Hasta cuándo puede renunciar el acreedor a todo parte de su privilegio e integrar una de las categorías? Porque si vos, esto es lo que nos planteábamos el año pasado ya con ejemplos concretos, si vos tenés un crédito privilegiado, te quedás mudo en tu casa, brazos cruzados, nadie te habla, faltan 2 días para que termine el periodo de exclusividad, le han dado una prórroga al deudor, 90 días más 30, faltan 2 días, el deudor ya está festejando, abriendo champán en algún lado porque tiene la mayoría en su mano, y el tipo va a renunciar al privilegio y se le quitan y se rompe la ecuación de las conformidades. ¿Sería eso justo? ¿No es justo? ¿Hasta cuándo puede renunciar el acreedor? ¿Cómo hacemos para sopesar, ¿no es cierto?, el derecho del acreedor a jugar su partido a el derecho del deudor de diagramar su estrategia? ¿Cuál es el fin que prima? ¿Qué tiene más peso? Este es un tema que lo dejamos ahí picando. Araceli, vos ibas a hacer una pregunta. O no sé quién iba a hacer una pregunta. No, sí, profe, era que me confundí en realidad en la manera en que estaba redactado en la ley, porque decía que deberá contener como mínimo, lo tomé como una exigencia o como que la ley obligaba a eso, pero bueno, muchas gracias, ya aclaré mi duda. Sí, no le des mucha importancia al imperativo categórico que usa la ley, el montón de párrafos, porque también la ley habla, deberá homologar ley, no es un imperativo, está mal utilizado el tiempo verbal en muchos de las normas de la ley. Déjenme que les termine esto, por lo menos para que tengan una sensación de que se dijo lo grueso. Entonces, volviendo al programa, les decía que el informe general está antes del inicio del periodo de exclusividad. No voy a hablar del informe general, léanlo ustedes al artículo 39,
Lo único que les voy a decir es que la finalidad del informe, que sí está en el programa eso, la finalidad es que el síndico, que es un órgano funcionario independiente, o sea, no está ni a favor del deudor, ni a favor del acreedor, ni de algunos acreedores, ni de ningún acreedor, o sea, es independiente, es un órgano técnico, un funcionario técnico. Bueno, él brinda un informe en base a los estados contables. Lean el librito de Casadio Martínez, brinda un informe sobre el estado de activos y pasivos, sobre el flujo de fondos, sobre la evolución de la empresa, sobre los posibles créditos que puedan ser incorporados luego vía continuación del trámite del procedimiento, vía revisión. El síndico brinda una información ¿para qué? Para que los acreedores cuenten con un elemento informativo al momento de emitir su conformidad. Porque esto no deja de tener una naturaleza contractual. ¿En qué sentido contractual? El que el deudor le hace una propuesta a los acreedores, y si los acreedores aceptan esta propuesta, se perfecciona el contrato. La diferencia está que cuando nosotros estudiamos derecho contractual y hablamos del principio de la autonomía de voluntad, que es el pilar sobre el cual se asienta todo el derecho privado y sobre todo el derecho contractual, en este caso no se cumple a rajatabla porque hay un interés superior, que es el saneamiento patrimonial de las empresas en crisis, o sea, el concurso preventivo. En virtud de estos principios o de estos valores que hemos definido los legisladores de estos últimos años como más importantes, se dice, bueno, esta especie de contrato, no un contrato, pero esta especie de contrato se da entre un deudor y la mayoría de acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una minoría no conforme con la propuesta concordataria que igualmente va a tener que soportar el acuerdo de arribado entre el deudor y este grupo mayoritario de acreedores. Porque, como ya también adelanté en alguna clase, uno de los efectos más importantes, si no el más importante, de la homologación del concordato es la novación de la obligación originaria y el nacimiento de una nueva obligación que emerge del concordato, o sea, de la resolución homologatoria del acuerdo. Acuerdo entre un deudor y una mayoría de acreedores. Siempre insisto con esto porque el hecho de que ya haya una mayoría justifica que haya un síndico o una síndica que me ayude a ver que este grupo de acreedores, el 100% de acreedores, sea reales, sea lo más cercano posible a la realidad económica de este concursado. ¿Para qué? Para que cuando se expresen las mayorías sean reales mayorías. Porque acuérdense que se está rompiendo con el principio de autonomía de la voluntad y se le va a aplicar a algún acreedor minoritario un acuerdo en el cual él no expresó ninguna conformidad. Entonces, en el informe general, para decir 2 o 3 pinceladas de lo que sería el programa, en el informe general, todo que ustedes lo van a tener que estudiar detalladamente, y esto sí es tema de examen, el informe general es tema de examen, es tema pormenorizado de examen, porque es una de las tareas fundamentales que realiza la sindicatura. El informe general tiene por finalidad proporcionar información objetiva a los acreedores para que estos evalúen si van a prestar conformidad o no a la propuesta concordataria. Porque si el acreedor ve que según el informe general de la sindicatura le conviene esperar la quiebra, porque de ahí va a cobrar más de lo que le está ofreciendo el deudor, y bueno, le dirá que no a la propuesta concordataria y se jugará a la quiebra, o al revés. Dirá, bueno, está bien, acepto una quita de un 60%, porque si no te acepto, voy a cobrar nada o mucho menos de este 40% que estaría por cobrar. Entonces, una vez que está la resolución del 36, hay una propuesta de categorización del artículo 41, luego de ese plazo hay una presentación del informe general, hay observaciones en el informe general, también leanla, artículo 40, y hay una resolución de categorización. Yo a estos actos procesales les llamo preparatorios para la negociación en realidad. Pero en definitiva, cuando se da inicio al periodo de exclusividad, ya tenemos que hay categorías de acreedores que está resuelta por el juez, porque en la misma resolución del 42
se categoriza y se da inicio al periodo de exclusividad. Es la misma resolución. Punto 3 del programa habla del periodo de exclusividad. O sea, una vez que ya está categorizado, una vez que ya tenemos una información fidedigna o por lo menos objetiva de la sindicatura, el informe general, a partir de ahí se abre un periodo de exclusividad. ¿Por qué exclusividad? Porque es solamente el deudor quien podrá hacer las propuestas concordatarias. A diferencia del crackdown, del mal llamado crackdown o salvataje del artículo 48, en donde no solo el deudor, sino algún otro interesado puede hacer propuestas e ir compitiendo a ver quién obtiene primero las mayorías, las conformidades que establece el artículo 45. Sacando de lado eso, el periodo de exclusividad es el plazo que la ley regula entre 90 días con la posibilidad de una prórroga solamente una sola vez por 30 días más, dentro del cual el deudor hace la propuesta de acuerdo, punto 3 de la unidad 5, esa propuesta de acuerdo preventivo es lo que propone pagar. Ya hizo una propuesta de clasificación de créditos, ya fue aprobada por el juez, ya fue merituada por la sindicatura, pero en definitiva fue aprobada por el juez. Ahora, dentro del periodo de exclusividad, ya con las categorías puestas, más allá de este gran problema que hemos planteado de las renuncias, los privilegios y las fechas hasta las cuales pueden renunciar para participar en alguna de las categorías, el deudor tiene que presentar la propuesta de pago y obtener las conformidades, que es el punto 4 de la bolilla. Mayorías para la obtención del acuerdo, para los acreedores quirrafarios. Formalidades de las conformidades, tienen que ser por escrito ante escribano público. Acreedores excluidos, bla, bla, bla. Bien. Esto es lo que yo necesitaba que más o menos ustedes entiendan la secuencia, como yo dije la vez pasada. Uno entiende la secuencia, ya está ubicado en el cuadro de situación. Ahora hay que ver el detalle. En el parcial se pide el detalle. Ese cuadro de situación, repito, está dado por una etapa preparatoria de la negociación que está conformada por la propuesta de categorización, por el informe general, las observaciones del informe general. Luego empieza el periodo de negociación, en el cual exclusivamente el deudor puede hacer propuesta, cuando se categorizan los créditos. El juez fija definitivamente las categorías en base a la resolución del 36 y en base a la propuesta de categorización que hizo el deudor, con las categorías mínimas que decía Araceli, de privilegiados y de quirografarios laborales si existieren. Una vez que tiene todo eso, tiene que hacer una propuesta de pago. Y acá viene otra cuestión de detalle. La propuesta de pago tiene que tener 3 elementos. Hay que leer el artículo 43 junto con el 45. Tiene que tener la propuesta de pago en sí, que sigo con estos 2 ejemplos, quita, espera, plan de pago. Tiene que tener un régimen de administración. Mirá cómo se empieza a enganchar todo y cómo se empieza a complicar de alguna manera un poco todo. Acordate que cuando se abrió el concurso preventivo, a vos te aparece un régimen de administración controlada, artículos 15, 16 y 17 de la ley. Ese régimen de administración controlada te decía que habían actos prohibidos, actos que el deudor no puede hacer, donaciones y actos que signifiquen mejorar la situación de los créditos de causa o título anterior a la presentación del concurso, o sea, pagarle a un acreedor por afuera, no puede hacer eso, o bien actos sujetos a autorización que básicamente están dados por los actos que exceden del giro ordinario y aquellos actos que están vinculados con bienes registrables, inmuebles o vehículos registrables, camiones, colectivos, etc. Ese régimen de administración o administración controlada bajo la vigilancia del síndico concluye con la homologación del concordato. Pero nace un nuevo régimen de limitación a la administración que surge del acuerdo que hizo el deudor con la mayoría de acreedores. Porque, repito, la propuesta de pago no es solamente la propuesta de pago en sí, sino que además la propuesta de pago tiene que tener un régimen de administración. Por ejemplo, podrá decir el deudor, yo mantengo la inhibición sobre todos mis bienes inmuebles, pero pido que se me libere la inhibición sobre todos los bienes muebles registrables, como son los camiones, los tractores, las maquinarias agrícolas, bla, 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 porque yo pienso hacer un cambio fenomenal
y necesito vender todo eso para poder generar flujo y poder afrontar el pago de la cuota concordataria. Acordate que cuando el acreedor acepta, no solamente acepta la propuesta de pago, acepta la propuesta de pago y también el régimen de administración que propone el deudor, que sería el segundo elemento de la propuesta de pago. Y el tercer elemento de la propuesta de pago tiene que ver con que el deudor tiene que proponer un comité de control, que es un comité conformado por acreedores con montos mayoritarios en cada una de las categorías, que lo designa el deudor y lo aceptan los acreedores. Por eso te decía de que acá hay una naturaleza contractual, o sea, no hay naturaleza contractual, sino que el basamento del acuerdo entre el deudor y la mayoría de acreedores es de tipo contractual. Yo ofrezco, cuando vos hablas de contrato, hablas de oferta y de aceptación y perfeccionamiento de la expresión de voluntad, del consentimiento de las partes. Bueno, acá hay una oferta que está dada por la propuesta de pago y hay una aceptación del acreedor. La oferta tiene que contener la propuesta de pago, el régimen de administración que va a tener después que se homologue, me estoy quedando sin garganta, y 3, la integración del comité de control. Cuando el acreedor acepta estas 3 cosas. Si se acepta estas 3 cosas con esta mayoría que vivimos diciendo, 2/3 partes del capital y mayoría de acreedores, se tiene por cumplido el concordato. Digo una última cosa. La ley establece 2 sistemas de mayorías. Para los quirografarios, repito, más de la mitad de cada uno de los acreedores que componen la categoría de créditos quirografarios, y que ese más de la mitad represente, cuanto menos, las 2/3 partes del capital computable. Para los que no les gusta mucho la matemática, el 67% aproximadamente, pero el 67% para arriba. Eso es para acreedores quirografarios. Para los privilegios generales se dan las mismas mayorías. Y en cambio, para los privilegios especiales tiene que haber unanimidad. O sea, diría una mala palabra, con los privilegios especiales no se jode. Bueno, a los acreedores con privilegio especial no se le aplican las mayorías. El acreedor con privilegio especial acepta la propuesta y si no la acepta no se le aplica el concordato a él. Y acá viene la última cuestión que le va a traer alguna complicación al momento de leerla, que la ley prevé la posibilidad que el deudor supedite la propuesta concordataria para los quirografarios a la aceptación de los privilegiados. ¿Qué significa esto? Que el deudor dirá, señor juez, yo le hago propuesta a los privilegiados y le hago propuesta a los quirografarios. Pero si no me aceptan los privilegiados, yo pido que no se me homologue el concurso con los quirografarios. Supedito la conformidad de los quirografarios a la aceptación de los privilegiados. ¿Por qué podría alguien decir esto? Porque si a vos no te dan los números con las conformidades y sos una empresa que tiene más de 20 trabajadores, más de 20 acreedores y no sé cuánta plata de pasivo que está ahí en el artículo 298, 299, 300 salarios mínimos, no sé cuánto es, si vos sos un gran concurso, tenés la posibilidad, y sos a su vez una sociedad comercial, tenés la posibilidad de la apertura a un crandown, que será otra historia, pero esa es la explicación, por ese lado busquen la explicación por la cual alguien podría supeditar la conformidad de los quirografarios a la conformidad de los privilegiados. Especial atención pongan, al momento de estudiar, en los privilegiados, en la renuncia a los privilegios, porque es un temita que ustedes todavía no lo están viendo, pero ya van a tener que empezar a empaparse un poco con los privilegios, porque acá ya hay una aplicación concreta de los privilegios y de la renuncia a los privilegios para integrar una u otra categoría. Bueno, hasta ahí creo que está en grandes rasgos lo que está expresado en la bolilla 5 de nuestro programa. Ahora sí quedamos abiertos a preguntas. No estuve leyendo si hubo un chat o no, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, los escuchamos.
Hubo una buena pregunta. Luis preguntó para qué querría ser quirografario, si es para participar en la negociación. Así que ahí le dije que exactamente, porque quiere preservar su fuente de trabajo. O sea, este tema de permitirles renunciar al privilegio a los acreedores laborales, muy criticado en su momento por los laboralistas, es una gran ayuda para los acreedores laborales, porque tener muchos privilegios y quedarse sin fuente de trabajo no los ayuda en nada, no fortalece su posición. Ahora, si se le permite renunciar a una parte de su crédito, el que quisiera, ¿no es cierto? Renunciar para poder influir en las mayorías y así preservar su fuente de trabajo, ahí sí están verdaderamente protegidos, que era la idea de la ley de quiebras, como digo, muy criticado en su momento por Martorell, por ejemplo, laboralista, muy, muy criticado, pero no veía el bosque, veía el árbol nada más. Lo llenamos de privilegios y tantos privilegios, si no hay de qué cobrarse, no sirve de nada, o si no puede continuar la fuente de trabajo tampoco. Así que muy buena la pregunta de Luis. Claro, porque cuando uno estudia derecho laboral te choca que el acreedor laboral pueda renunciar, porque uno de los principios de derecho laboral, uno de los principios básicos de derecho laboral, creo que después del indubio pro operario, sería el principio de irrenunciabilidad de derechos. Un trabajador le pone un papel al frente que dice: yo renuncio a cobrar las horas extras porque usted es muy bonito y no quiero nunca vacaciones, porque yo en las vacaciones me deprimo. Vos le podés hacer renunciar a todos los derechos al trabajador y todos esos derechos, todas esas renuncias son nulas. Cuando salió la ley, que no se advertía, y por suerte todavía los laboralistas no la han leído todavía, a la ley de concursos, ya no creo que la lean, ya han pasado como 30 años, por suerte, pero daba la impresión como que era una renuncia más. ¿Cómo puede ser? Se avanzaba sobre el derecho laboral y el trabajador pero como dice Adita, no es un retroceso para el trabajador, es un enorme avance. Mirá, yo me animo a decir algo. La ley de concurso, yo siempre le coloco el género femenino, ¿no? Porque es ponzoñosa, es muy, ¿viste? Y esto no es femenino, pero también le agrego de que es hipócrita, porque dice los créditos laborales, el único crédito que tiene privilegio especial y privilegio general y pronto pago, el pronto pago, un super privilegio. Bueno, cuando vos vas a las quiebras de verdad, cuando vos vas a los concursos de verdad, es todo una fantochada, porque el pobre trabajador no cobra nunca, qué sé yo. Bueno, este es el único derecho que tienen los trabajadores, verdadero. Porque, Araceli, no sé si vos lo llegaste a entender, el tipo renuncia al privilegio y se forma una categoría. Suponete que, vamos a poner un ejemplo extremo de laboratorio. Acá nos permitimos ejemplo de laboratorio porque es un mundo académico nuestro. Vos tenés una empresa con 1000 trabajadores, ¿no? Hacé cuenta que te tocó ser síndico de un concurso lindo. Bien. Y está trabajando, pim, pum, y se le debía, qué sé yo, 2 aguinaldos a los trabajadores. Pronto pago, todos los acreedores laborales tienen 2 medio aguinaldos ahí que le habían quedado pendientes del año anterior, de ese año. Bien, el tipo resulta que está con un crédito laboral de, suponete, 150.000 mangos. Ejemplo de laboratorio, ejemplo extremo. 150.000 mangos. Ese es todo el crédito que el tipo tiene, que todos los 1000 trabajadores tienen. Pero hay uno de los 1000 que es pícaro, o que tiene un abogado que se detuvo a leer la ley de concurso, o tiene un buen contador, ¿no es cierto?, que le dice: che, ojo, que acá tenés un derecho. Para ese tipo, renuncia al privilegio. Yo renuncio a mi privilegio, no quiero ni pronto pago, no quiero ni privilegio especial sobre mercadería, materia prima y maquinaria, no quiero privilegio general, no quiero nada. Quiero renunciar al 100% de mi crédito y quiero que se me incorpore. ¿A dónde se lo incorpora el tipo? A la categoría de quirografarios laborales. Entonces resulta que el deudor tiene 150 acreedores por millones de mangos y tiene un solo acreedor laboral por 150.000 pesos.
Entonces viene el deudor y dice, escuchame, hermanito, ¿cómo andás? Pero tomá, te pago los 150.000 pesos, aceptame la propuesta. No, no te la acepto. Quiero que me pague 3 millones de pesos. Pero escuchame, yo tengo derecho a aceptarte lo que yo quiera. Y la ley dice que para que se homologue un acuerdo, tiene que haber conformidades de todas y cada una de las categorías. Este ejemplo extremo, alguien me lo podría refutar diciendo, bueno, pero ahí hay un abuso de derecho del trabajador. Y además hay otra cosa, el deudor puede pagar en el expediente, hacer un pago por consignación y se acaba el problema. Y paga el doble. Y esto me hace acordar, para terminarlo con algo, no sé si gracioso, pero para terminar con algo diferente, esto me hace acordar a que nosotros siempre lo mencionamos, al mercader de Venecia, cuando la historia es que un tipo, un judío, Shylock, le presta plata a un cristiano, ¿no es cierto? Porque sabe que este cristiano, que tiene barcos por todos lados, estamos hablando de la Edad Media, tiene barcos por todos lados, está con dificultades, y lo odia, porque los judíos eran odiados por los cristianos, porque eran los únicos tipos, la religión católica no te permitía hacer préstamos e intereses, y los judíos no tenían ningún problema con eso, así que lo hacían. Y eran los que acumulaban la plata, y los odiaban a los judíos, qué sé yo. Bueno. Entonces el tipo le presta la plata, y le dice, si vos no me pagás, yo quiero 1 kilo de carne de tu cuerpo, ¿no? En una obra de Shakespeare. Entonces llega el momento, se le complican los barcos, y el comercio, mira, estoy por fin concitando la atención adita de Alicia Estela Arjona, que me está mirando así como... Bien, cuando llega el día de pago, en el comercio, la fecha de pago es crucial. Hermanito, me pasé por 2 días. No, en el comercio es crucial, fecha y hora. Llega el día y la hora de pago, se presenta ante la escribanía con el documento donde decía que si no se presentaba a pagar, no me acuerdo el nombre de este cristiano, con A comenzaba, y no se presenta, dice, ejecuto el documento, ¿no es cierto? Y quiero 1 kilo de carne, y quiero el corazón del tipo. Imagínate, o sea, tenía todo el derecho a su favor, el judío. Se produce un juicio, no sé si voy a contar el final, pero se produce un juicio, ¿no es cierto? Un proceso, en el cual, a esto iba, en el cual aparece un amigo, que era medio, Shakespeare jugaba mucho con este tema de la bisexualidad y todo eso, un tipo que da a entender como que era medio una pareja, estaba enamorado, digamos, este prestamista estaba enamorado de este otro se casa con una reina para conseguir plata, traen la plata ese día, al día del juicio, ya había vencido, y dice, ofrezco pagar el doble. Y el judío dice, no, quiero el kilo de corazón del tipo. Si a alguno le queda la curiosidad, fíjense cómo termina. Bueno, esto sería todo por hoy. Aprovechen a los que todavía tienen el curso de verificación de créditos el día jueves, mañana. Aprovechenlo al máximo. Y la semana que viene nos vemos con la última bolilla. Vuelvo a mi programita. Con la última bolilla del programa, la última bolilla que entra no, en realidad entran 2 más. El otro día estábamos con problemas de número, por eso hoy me traje la ley, y entra hasta el artículo 64 el parcial. No entra el artículo 48 ni el 48 bis. Así para los que están viendo la televisión o la novela en este momento y están ahí con la cámara, no sé qué cosa, no se van a enterar de esto, pero no entra el 48 bis, pero sí entra todo el resto hasta el artículo 64. Esas 2 bolillas las vemos la semana que viene. No obtención de conformidad, lo más importante la semana que viene va a ser la homologación, efecto de la homologación, qué es la homologación, y de la última bolilla, el tema del incumplimiento, te diría que sería el tema central. Así que bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el próximo lunes presencial. Profe, yo tengo una duda. Dale. Así
el incidente de revisión, ya cuando se resuelve ese incidente, ¿cómo afectaría? O sea, en realidad tengo la duda si afecta o no las mayorías, y en caso, ¿cómo afectaría? ¿Hasta qué punto? Bien. No está regulado en la ley, primera respuesta. Sí. O sea que esto va a quedar sujeto a una resolución judicial en un planteo que puedan hacer las partes entre sí en ese expediente. Desde el punto de vista práctico, no hay mucha jurisprudencia porque es muy raro que un incidente de revisión se resuelva después, mejor dicho, que un incidente de revisión se resuelva antes de finalizar el periodo de exclusividad. Es muy raro. Con lo cual, una vez que se resolvió, si el crédito cae, no se le paga, y si el crédito nace, se le paga las conformidades, la propuesta que fue aceptada por la mayoría de acreedores. Ahora, pensemos, porque esto es laboratorio, esto es académico, pensemos qué ocurre si un crédito, por ejemplo, declarado inadmisible, interpone el acreedor un recurso de revisión, consigue sentencia de cosa juzgada antes del vencimiento del periodo de exclusividad, en el cual se lo incorpora como acreedor. Y ese acreedor puede modificar sustancialmente la conformación de mayorías. Bueno, ahí eso no está legislado, te aviso. Yo creo que ahí es uno de los casos donde vos decís, y en esto creo que vamos a coincidir con Adita, donde vos decís, dejo en manos del juez que ajuste a la situación del caso concreto. Porque si el crédito es muy importante, te faltan 5 días para el vencimiento del periodo de exclusividad, se te vuelve a producir esta antinomia. O le doy la prioridad de crédito porque es la realidad, lo debo, o sea, está claro, se debe, y consecuentemente le exijo al deudor que si quiere obtener una conformidad, quiere obtener un concordato, obtenga la conformidad de la ley, o bien digo, no señor, ya a esta altura del partido, ya es tarde, y usted deberá cobrar como cobran el resto de los acreedores, como cobran todos los acreedores, hayan aceptado o no, porque ya se han cumplido con las categorías, porque yo me aferro, dice el juez, al artículo 42 que dice, se fijan definitivamente las categorías de crédito. La palabrita esa, yo normalmente siempre estoy por el deudor y siempre me agarro de esa cláusula como loca, a mí no me toca a nadie nada, porque yo ya diseñé mi estrategia y chao, si llegaste tarde, lo siento, no has pedido una buena verificación, no sé qué has hecho, pero a mí vos te estás incorporando tarde. La ley dice, se fijaron definitivamente las categorías, a mí no me alteren las mayorías, es lo que diría yo, pero acepto de que es un tema que no está legislado. También tiene que ver mucho con la ética del síndico, que al momento de hacer el informe individual, que sabe que de ahí surgen el capital computable a los fines de las mayorías, admisibles y verificados, por ahí le da lástima, dice este pobre tipo, qué sé yo, no, este crédito total, se lo declaro inadmisible, total, día de revisión igual va a cobrar. Y le doy una mano al deudor. Y ahí está, ¿no es cierto?, la ética, y ahí está una posición de aquellos que dicen que es un funcionario, que debe actuar como funcionario, y entonces, aun cuando no le ocasionara perjuicio, porque va a la revisión, va a la cámara y va a cobrar, lo cierto es que su función va más allá de sentir lástima o pena por este deudor que por un tipo no va a poder cobrar o no va a poder obtener las mayorías. Él debe, y esa es su obligación, actuar con ética, y la ética significa que no está ni de un lado ni del otro. Él debe asesorar al juez como si fuera él mismo el juez. Clarísimo la contestación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos estamos viendo entonces. Hay que explicarles que no llegan normalmente a producirse estos casos porque después de la revisión viene la apelación. Claro, y ahí es donde... Es muy difícil, muy difícil. La apelación.
Así que después de que sube, baja las vistas, etcétera, etcétera, seguro que no llega a tiempo. Claro, eso desde el punto de vista práctico, sí, eso es así. Salvo que el deudor quiera que llegue porque lo necesita y ahí ya todo... Nada es tan cristalino en nuestra ley de concurso y quiebra. Nada es tan fácil, nada es tan transparente, todo es para pensar y ver. Te Bueno, preguntan sobre la modalidad del parcial. todavía no la definimos. Bueno, en principio habíamos dicho con Adita de hacerlo virtual, lo vamos a resolver, si te parece, Adita, lo resolvamos esta semana y ya el lunes le decimos a los chicos cómo va a ser. Ok. El lunes les decimos cómo va a ser la modalidad, que alguien se acuerde de preguntarnos en clase cómo va a ser la modalidad. Marilina, sí, eso de que la resolución sobre verificaciones definitiva a los efectos del cómputo de las mayorías es el principal argumento al cual se estaba refiriendo también Pedro, ¿no es cierto? Porque la categorización tiene que ver también con esto. Es un enlace con la resolución que te dice que es definitiva a los fines del cómputo de las mayorías. Bien. Bueno, si no hay más, agradecemos profundamente a los chicos que han puesto cámara. Los demás espero que hayan escuchado algo. Por ejemplo, a Rueda, a Luis Torres, a Marilina Cordio, a López Alejandra, a Saldaño Ayala, a Liliana Guardia, a Arjona Alicia, Reales Víctor, a Marcos Montenegro, a Araceli Corbalán, y creo que no hay más nadie. Acá en la otra página había una sola chica, pero ya no está. Así que especial agradecimiento a quienes tienen el coraje de poner cámara para que nosotros sientamos que no le estamos hablando ni siquiera a la cámara, ¿viste? Porque, claro, uno habla, yo la veo la veo a Adita, veo cuando uno habla, ni siquiera, claro, yo ahora sí estoy hablando a la cámara, pues la miro a la cámara, pero vos nunca mirás a la cámara, vos estás mirando al otro. Tú estás mirando a Montenegro, la estoy mirando ahora, a Liliana Guardia, estás mirando así, tu mirada va para cualquier lado. Entonces, que estén ahí presentes nos ayuda muchísimo a nosotros. Se entendió todo, profe. Bueno, le agradezco. Quisiera que eso se lo diga a mi ex mujer, que ya no la hemos citado este año, Adita. Ella dice que nunca se me entiende nada lo que yo digo, así que bueno, ya la voy a citar a usted. Y vos nunca te olvidás de citarla, así que marcado a fuego. Escuchame, Adita, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Así que sí, efectivamente la tengo grabada a fuego. A mi segunda equipa. Bueno, nos vemos el lunes. Chau. Chau, chau, gracias, gracias, gracias. Gracias, profesor. Recording stopped. Gracias a ustedes. Chau, chau. Váyanse yendo. Chau, chau, Hasta chau, luego. chau. Chau, chau.